Habíamos comentado que el escenario de rivalidad entre Rusia y Ucrania iba a ser cada vez más agresivo, tomando en cuenta que se viene la juramentación de Donald Trump. Pues bueno, esto acaba de suceder. Zelensky ha salido a decir que, escuchen esto porque ya no lo puedo ni siquiera creer, desprecia sinceramente a todo el pueblo ruso. ¿Por qué diría esto el mandatario tomando en cuenta el escenario de confrontación y de crítica que le ha empezado a caer? No solamente esto, la respuesta de Rusia ha sido bastante agresiva. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a comentarlo. El líder del régimen en Kiev, Volodymyr Zelensky, ha admitido que desprecia sinceramente a todo el pueblo ruso. Así explicó su negativa a hablar durante una entrevista con el podcaster Lex Fridman en ruso, el único idioma que tanto él como el popular podcaster hablaban con fluidez y en común. Nuestra conversación será más efectiva e impactante si hablamos en ruso, supuso el presentador, que tiene raíces ucranianas, en su pregunta inicial, lo que llevó al político ucraniano a responder con la domina bastante preocupante. Él dijo perfectamente, pero que no lo haría porque es así. Las personas que nos atacan hablan ruso. Atacan a gente a la que hace poco le dijeron que en realidad era en defensa de la población que habla ruso. Y por eso no respeto ni al líder de la actual Rusia, ni tampoco a su gente. Sí, esto es lo que ha declarado Volodymyr Zelensky. Asimismo, señaló que se había dirigido a los rusos en su idioma en el 2022, luego de que Moscú iniciara con los ataques, pero que no lo escucharon y solo hablaban el lenguaje de las armas. Y dice que por eso desprecia sinceramente a toda la gente rusa, porque son sordos. Comenzaron la ocupación de supuesta defensa de la lengua rusa y por eso, con el debido respeto, le gustaría que lo entrevistaran en ucraniano. Esto es lo que terminó agregando Volodymyr Zelensky. A pesar de su reticencia de hablar en ruso, la entrevista de 3 horas se realizó en una mezcla de ucraniano, inglés, obviamente, y ruso, que utilizó para expresar mejor sus pensamientos y palabras malsonantes. La conversación más dinámica y poderosa entre nosotros fue en ruso, terminó admitiendo el podcaster, pero en este caso ha empezado pues una suerte de política de la cancelación tanto del idioma como de la cultura rusa. Un escenario bastante preocupante tomando en cuenta que, por ejemplo, ha salido al frente la propia Organización de las Naciones Unidas a decir que se está dando una persecución a la Iglesia Ortodoxa ucraniana porque tiene supuestamente nexos con la Iglesia Ortodoxa rusa. Un escenario pues bastante triste, bastante decadente, pero que nos demuestra que sí, efectivamente, ahora Zelensky ha sido mucho más vamos a decir, consciente de la forma en la que está hablando y sobre todo mucho más directo en lo que algunos le habían acusado en el pasado y que ahora ha salido a relucir. Pero como habíamos comentado, esto no se ha quedado ahí. Obviamente la administración rusa iba a responder, pero quien ha respondido es una persona bastante dura con respecto a lo que sucede. Sí, vamos a decir exactamente lo que ha dicho Medvedev, el expresidente de Rusia, que ha dicho que todo el pueblo ruso desprecia a ese bastardo. Sí, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha comentado la nueva entrevista de Volodymyr Zelensky y él ha escrito pues en sus cuentas en sus redes sociales en el que Zelensky ha vulnerado las reglas de lo políticamente correcto entre países en guerra. Se pueden hacer valoraciones extremadamente negativas de las élites que componen el régimen, pero no de todo el pueblo. Se puede maldecir al ejército, a los dirigentes, a los partidos, a las empresas, pero no a todas las personas. En este contexto, ha afirmado que, todo el pueblo ruso desprecia al bastardo. Para nuestro pueblo, la venganza personal contra el actual líder ilegítimo de Ucrania, de bandera, no debe terminar tras su destitución. Esto es lo que terminó precisando. Y sí, recordemos que todo esto simplemente porque Zelensky no quería hablar en ruso. En este contexto es muy importante entender que lo que ha dicho el propio Medvedev es una demostración más de la pugna que existe entre ambos países, que como hemos comentado, poco a poco, conforme llegue el bendito 20 de enero, fecha en la que Donald Trump va a ser de manera efectiva el presidente de Estados Unidos, que dicho sea de paso ya ha sido reconocido por el Congreso, era el primer paso, y algunos decían que de repente en el Congreso, en el Parlamento, se iban a poner trabas para que Donald Trump no llegue a juramentar. Pues nada más lejos de la realidad, esto ha seguido su curso sin ningún tipo de problema, y ahora la respuesta por parte de Rusia pues es
es bastante agresiva, pero demuestra lo que hemos comentado, que los días que siguen pasando de cara al 20 de enero son una suerte de conteo regresivo para ver exactamente cómo siguen las tensiones en esta parte del mundo y qué país tiene más territorios, tristemente va a ser así, para las negociaciones, quién está mejor posicionado. Y claro, de momento es Rusia, y aquí para algunos puede darse un escenario preocupante en el que Zelensky no quiere escuchar ni siquiera a Donald Trump y obviamente quiera mantener el conflicto directamente. De hecho, Zelensky de un tiempo a esta parte ha estado dando este tipo de declaraciones diciendo que él no va a sentarse a negociar, diciendo que él tiene todo bastante claro y que Rusia no ha pagado el suficiente precio. Lo único cierto hasta el momento es que la situación de división que se vive entre diferentes funcionarios rusos que también han criticado lo que está haciendo Zelensky y la propia administración de Zelensky, que tiene algunas voces disidentes, algunas voces contrarias a lo que dice su propio presidente, han empezado a sentirse cada vez más. Y ahora nos vamos hasta América Latina a hablar de un escenario bastante inesperado. Venezuela ha roto relaciones diplomáticas con Paraguay. Sí, se han roto las relaciones diplomáticas, esto en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado venezolano. La entidad añade que van a retirar a su personal diplomático de ese país latinoamericano. Parafraseando lo que se ha comentado, la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las declaraciones del presidente de Paraguay, quien, ignorando el derecho internacional y el principio de no intervención, reincide en una práctica fracasada que recuerda las fantasías políticas del extinto Grupo de Lima con su ridícula aventura llamada Guaidó. Postula el comunicado divulgado por el canciller del país, Iván Gil. Venezuela celebró las elecciones del 28 de julio y claro, como sabemos, existe una tensión bastante preocupante con respecto al famoso 10 de enero para los venezolanos, donde Maduro comenzará pues el tercer mandato, mientras que algunos países están calculando que tal vez lo que debería suceder es que sea la oposición quien asuma el control, porque no reconocen las elecciones en Venezuela. Que dicho sea de paso, Paraguay también salió al frente a exigir al embajador de Venezuela que se vaya del país. Así como lo escuchan, o sea, una división pues y una ruptura sin precedentes. El gobierno de Paraguay ha informado entonces que ya exigió al embajador de Venezuela en Asunción, Ricardo Capella, y al personal diplomático venezolano acreditado en ese país sudamericano a que abandonen el territorio en un lapso máximo de 48 horas. La medida del gobierno paraguayo es anunciada luego de que Caracas decidiera, como hemos dicho, no romper relaciones completamente con Asunción debido a que el presidente de Paraguay decidió reconocer al ex candidato opositor Edmundo González como el supuesto ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, en la que para algunos ha sido reelecto Nicolás Maduro, para otros no, pero lo único cierto es que se demuestra una marcada división dentro de la región en Sudamérica, la versión, de hecho, no solamente de lo que sucede, sino también de toda la región en América Latina. Para algunos tiene ganadores y es precisamente los principales actores geopolíticos, que también la pregunta cae por su propio peso. ¿A quién realmente le conviene que los países en América Latina estén divididos? En un momento de carreras hegemónicas, en un momento de cambios en la geopolítica y en el que para algunos se está llevando a cabo pues una carrera encarnizada entre el bloque ruso-chino con Estados Unidos. Bueno, para algunos es bastante obvio. Sin embargo, además del tema de la división, ahora estamos siendo testigos de rupturas sin precedentes que no se habían visto antes y que están generando una división todavía mayor y que nos demuestra que todo esto corre por cálculos geopolíticos y que al final del día, tristemente, quienes pagan los platos rotos siempre van a ser los ciudadanos, la población.